Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Pensé que no vendrías esta noche. La hermosa morena de pelo largo estaba abrazando al hombre por los hombros, cubierta por una sábana. Él tenía un corte de pelo corto, como de negocios, un torso fuerte, rasgos faciales bonitos y agradables. Llevaban 2 años de relación a espaldas de su mujer, que para alegría de ella resultó ser una inválida. Mi mujer no me dejaba salir. No para de quejarse de que no pasamos tiempo juntos, de que le falta comunicación. Pues yo le digo, ¿para qué tienes internet? Hay un montón de grupos ahí afuera, donde los solteros discapacitados también están sentados en casa. Hazte amigos. Vaya, ¿se lo has dicho así? Natalie sonrió y besó al hombre en la oreja. No, claro que no. Si se lo hubiera dicho, podría haberse ido tranquilamente a hacer las maletas. Ya sabes qué carácter tiene. ¿Y por qué no acabas con todo eso? No quiere firmar los documentos, los médicos dicen que Amelia vivirá más de 100 años, nos verá a todos morir. La gente como ella vive mucho, créeme. Deberíamos hacer algo con ella. No sería difícil. Ella no puede caminar. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que ella te dé la empresa? Has estado a cargo por 4 años. Estás a cargo de todo. Todo depende de ti. Has aumentado el capital. Ningún tribunal diría que es empresa suya. Hace tiempo que ella se retiró. Eres tú la fuerza de esa empresa. Además, Jorge, estás retrasando demasiado nuestra boda. La bella morena suspiró con fuerza. El hombre se volvió hacia ella y con un hábil movimiento se le echó encima. Nuestra boda será grandiosa. Sabes cuánto lo quiero. Solo tenemos que esperar. Jorge Montesinos, tras disfrutar del encuentro con su amante, regresaba a casa. Llegó en un caro coche deportivo amarillo, aparcado frente a la gran casa donde vivía con su esposa. Una vez dentro, la encontró en el salón. Ella lo esperaba junto a la ventana, al parecer observándole mientras aparcaba, mientras él se dirigía a la puerta. «Hola, ¿qué tal estás?», le preguntó, dándole un beso en la mejilla. En ese momento la mujer fue golpeada por el olor a perfume de mujer que emanaba de la camisa de su marido. Jorge también sintió que aún olía a Natalie y se apartó rápidamente. «Bien, te he echado de menos. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó ella. Jorge habló de la reunión en pocas palabras. Amelia pidió a la cocinera que pusiera la mesa. Había varios criados en la casa. La discapacitada no podía cocinar ni limpiar. Además, necesitaba ayuda en situaciones cotidianas. Coger un libro de la estantería de arriba, alcanzar el mando a distancia, si se le había caído al suelo. Ella casi no controlaba sus piernas. Después del terrible accidente que había sufrido hacía 4 años, nunca más se había recuperado. En aquellos días, Jorge rezaba para que su mujer se recuperara. La había amado de verdad al principio de su relación, pero ahora todo se había ido al traste, y lo único que le quedaba eran las ansias de poder y dinero. En realidad, ese deseo siempre había estado ahí, y no tenía nada que ver con sus inquietudes amorosas. Durante la cena, Amelia empezó a hablar otra vez de la clínica donde se ponía en pie a gente como ella. Jorge se imaginó cómo su mujer empezaría a andar, cómo empezaría a venir ella misma al trabajo, a ocuparse de los asuntos, a volver a ocupar el sillón de directora. «Cariño, ya hemos pasado por esto antes. Recuerda el dolor que tuviste después de la última serie de procedimientos. Y no funcionó. Claro que ayudó. Ahora puedo estar de pie, pero no hay más progreso porque me has prohibido continuar. Y tengo que volver y continuar el tratamiento. Después de todo, los resultados están ahí». Jorge golpeó el plato con el tenedor. «¿Cuántas veces más? Acabas de superar esos dolores infernales. ¿Cuánto dolor más puedes soportar? Afróntalo. Nunca volverás a caminar. Y solo nos están estafando por dinero. Son unos charlatanes. Los médicos te dijeron de inmediato que no hay posibilidad de recuperación. Tu columna vertebral ya no está en contacto con tus piernas. Volverás con ellos y luego tendré que escucharte gritar de dolor por la noche durante meses. No, no lo harás». Amelia se cubrió la cara con las manos. De niña odiaba que su padre le gritara. Cuando se casó con Jorge, su padre se opuso, pero ella insistió. El padre de Amelia, el señor Emiliano, pensaba que Jorge era demasiado blando, pero probablemente era solo una máscara. Con el paso de los años, le recordaba cada vez más a su padre, que siempre le estaba gritando, maldiciendo tanto que los criados de la casa se dispersaban a sus habitaciones y se quedaban en silencio. Todos le temían, tanto los empleados como los socios de la empresa. El señor Emiliano creía que su mal genio
le permitía eliminar a los débiles de su entorno. Los que estaban acostumbrados a los mimos no serían buenos socios ni empleados. Por lo tanto, solo las personas resistentes al estrés estaban bajo sus órdenes. Otros simplemente no lo soportaban y huían tras el primer encuentro con la agresividad del director. «Lo siento», dijo ella desde el otro extremo de la gran mesa. La cocina estaba a oscuras y la nieve caía silenciosamente al otro lado de la ventana. Al final de noviembre era frío y con mucha nieve. Estaba casi oscuro. El silencio era tal que se oía el tic-tac del gran reloj de pared. Amelia bajó las manos y miró a su marido. Ella no lloraba. Hacía tiempo que su padre la había enseñado a dejar de llorar, porque las lágrimas siempre lo enfurecían más. «A veces pienso que no quieres que aprenda a caminar de nuevo. Llevo 4 años en esta maldita silla de ruedas. No soy un bebé, Jorge, y no disfruto con ello. Estoy harta de estar sentada en casa. Quiero caminar, y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por eso». Amelia se apartó de la mesa y salió de la cocina, dirigiendo el cochecito con el mando a distancia. Jorge suspiró. «Habría que encerrarla para que no se ponga histérica. ¿Cuánto tiempo puedo seguir viviendo con ella?» Después del accidente, había cambiado. Se había vuelto difícil estar con ella. Jorge no quería ni soportarla. No quería oír sus constantes lloriqueos. Quería que desapareciera y que Natalie ocupara su lugar. Ahora solo pensaba en la hermosa chica de largo y espeso cabello negro. Por la noche, no le abandonó el pensamiento de que Amelia se le podía llevar simplemente a su casa lejana en el campo. Que estuviera allí, que se llevara las cosas que necesitara. Cualquier cosa. Incluso su teléfono. Entonces podría volver a casa tranquilamente por la mañana, o no pasar la noche en casa en absoluto. A Jorge le gustaría traer a Natalie, pero los criados de la casa seguro que se lo dirían a Amelia. Les encanta cotillear. Podría dejar que se fueran temprano y darles el día libre, y entonces Natalie podría quedarse con él toda la noche. Qué fascinante sería estar aquí con ella y entregarse a los placeres del amor en todas las habitaciones de esta casa. La idea le hizo sonreír a Jorge. Amelia estaba tumbada a su lado. Le daba la espalda. Jorge comprendió que estaba despierta, pero no quería hablar con ella. Solo necesitaba su firma para tener derecho a gestionar él mismo todos los recursos de la empresa. De hecho, eso lo convertiría en el responsable, en el director de la empresa. Con ese acceso, podría fácilmente encargarse de todo, pero Amelia no le concedía ese derecho. Pedía que todos los asuntos importantes se gestionaran a través de ella. La chica era buena sustituta de su tiránico padre, un poco más suave y gentil, pero igual de feroz. Tras su muerte, se puso las pilas y empezó a desarrollar nuevas cualidades. Amplió su plantilla y dio trabajo a mucha gente. Incluso después del accidente, apareció en su despacho durante algún tiempo. Había que transportarla, recogerla con una silla de ruedas, subirla en un ascensor. Había muchas dificultades para transportarla. Así que Jorge la convenció para que trabajara desde casa, a distancia. Poco a poco, él mismo se hizo cargo de su silla y empezó a firmar muchos documentos y contratos. Pero todas las transacciones serias y los asuntos legales seguían requiriendo su firma. Si ella le hubiera desatado las manos, Jorge podría haberse hecho con varias filiales. Podría haberse divorciado de ella y haber vivido feliz para siempre. Podría haber depositado parte de los beneficios en sus cuentas, asegurándose un futuro sin pobreza. Amelia era rica y ni siquiera eso la haría más pobre, pero ayudaría a Jorge a deshacerse de ella y casarse con la mujer que amaba. No podía dejar las cosas como estaban. El padre de Amelia le había obligado a firmar un acuerdo prenupcial y ahora él no obtendría nada con el divorcio, a menos que pudiera robar, sacar, amortizar y revender. Pero para eso hacía falta un poder notarial. Amelia debería delegarle algunas funciones. Por la mañana, Jorge se puso un traje y fue a la habitación de Amelia. Ella aún estaba en la cama. «Lo pensé mucho y decidí que necesitas tiempo fuera de la ciudad. Esta noche te llevaré a tu mansión en el campo. Allí hay aire fresco, te despejarás. Si te apetece volver a ver a esos charlatanes, de acuerdo, haré lo que me digas. Pero quiero que lo pienses, que recuerdes lo mal y dolida que estabas después de esos tratamientos. Pero gracias a ellos puedo ponerme de pie. Pero no puedes andar, y los médicos te han explicado que es inútil que sigas haciendo todo esto». Jorge se dio cuenta de que había vuelto a estallar, sacudió la cabeza y volvió a ponerse la máscara de marido afectuoso.
Cariño, escucha. No puedes estar de pie más de 1 minuto. Tu médico dice que es un progreso, pero no hay esperanza de una recuperación completa. Tú no sientes tus piernas. Esos extorsionadores ya han hecho todo lo posible. Déjame buscar otras opciones. Mientras tanto, quédate en el pueblo. Solo nos vemos media hora al día, pero incluso eso es suficiente para empezar a pelear. Necesitamos descansar el uno del otro. Amelia cruzó los brazos sobre el pecho. No voy a ir al campo, dijo con obstinación. Sí que irás. Recoge tus cosas. Sigo siendo tu marido, pero no creo que dure mucho si sigues volviéndote psicótica y mandona. Necesito espacio. Necesito estar solo. Y tú también. Es solo un par de semanas. Quizás el aire fresco haga un milagro y empieces a caminar por tu cuenta. Sonrió y salió por la puerta, diciéndole a su mujer que recogiera sus cosas. Amelia arrastró las piernas hacia abajo. Se levantó, pero inmediatamente perdió el equilibrio y se desplomó sobre la cama. Hace 6 meses había conseguido levantarse y mantenerse erguida durante unos minutos. Pero Jorge la sacó de la clínica, diciendo que el tratamiento le había causado fuertes dolores, lo cual era cierto. Con el pretexto de que se preocupaba por ella, le suspendió el tratamiento, convenciéndola de que solo estaba empeorando. Amelia, por su parte, quería seguir, pero el intenso dolor la estaba asustando y agotando. No sentía las piernas, pero sí el dolor. Los médicos le aseguraron que era normal, pero no podía estar tanto tiempo con analgésicos. Empezaba a tener problemas estomacales, y Jorge se asustó mucho cuando ella aprendió a ponerse de pie. Él se dio cuenta de que ella se pondría de pie si continuaba el tratamiento y encontró 1000 argumentos para suspenderlo. Incluso pagó a un médico para que la examinara y le dijera que el tratamiento era perjudicial. Solo entonces accedió Amelia a interrumpirlo. Sin embargo, los dolores desaparecieron y ella quiso continuar. Amelia se quedó sola en casa, lloró, pero rápidamente se obligó a parar. Se secó las lágrimas y llamó a su asistente doméstica para que la ayudara a ponerse los pantalones y sentarse en una silla. ¿Por qué te vistes? ¿Vas a alguna parte?, preguntó la mujer, mayor y con sobrepeso, mientras vestía cuidadosamente a su señora. Sí, voy a pasar en el campo unos días, al aire libre. Hay que encender la calefacción. ¿Y quién va a cocinar para ti? ¿Te acompaño?, preguntó ella. Amelia sabía que María de Jesús no podía ausentarse por mucho tiempo. Tenía una nieta a su cargo de 16 años. Dejarla sola en casa desatendida, incluso durante unos días, habría sido un error, así que se negó amablemente. La niña estaba en la escuela y llevarla con ella, interrumpiendo sus estudios, tampoco era una opción. Hacia el mediodía, Amelia ya estaba sentada en el salón esperando a Jorge. Junto a ella había una maleta con sus cosas. Había traído libros, un calentador por si hacía frío, y ropa de abrigo. Amelia era muy delgada y bajita. Antes se teñía el pelo, pero después del accidente había dejado de hacerlo. De todos modos, estaba siempre en casa. El tinte había desaparecido y ahora era una chica rubia normal. Por fuera parecía tener 17 años. Parecía muy joven con sus flequillos y su delgadez. Amelia pesaba 40 kilos, aunque no se negaba a comer dulces. Incluso en cochecito no engordaba demasiado. Al principio, para sostener a su mujer, Jorge la llevaba en brazos a todas partes. Era una cabeza más alto que ella y el doble de ancho, robusto, musculoso, guapo y seguro de sí mismo. Entonces él la había ayudado a salir de su depresión y ahora ella estaba allí sentada, esperando a que él la sacara de la ciudad, como viejos neumáticos de coche que empezaban a ocupar demasiado espacio en el balcón. Suspiró, recordando cómo la había tratado antes y cómo lo hacía ahora. ¿Qué había sido de su matrimonio? ¿Acaso todo se debía a que ahora era una inválida? Era por él, por quien Amalia quería recuperarse, pero cada vez le parecía más que él ya no quería nada. Ni a ella ni a sus piernas, no importan las condiciones en que estuvieran, ni a su matrimonio. Le esperó durante más de 1 hora, cuando por fin se abrió la puerta y él entró. Ella ya quería deshacer las maletas y volver a su dormitorio. ¿Quién va a cuidar de mí?, preguntó en tono gélido. Jorge apretó los labios de mala gana y se acercó a ella. ¿Por qué necesitas supervisión? Sabes hacerlo todo tú sola. Dijiste que esos charlatanes te ayudaron, y gracias a ellos aprendiste a levantarte de la silla de ruedas y a moverte, y no hubo problemas con el retrete. Vendré a verte cada 2 días más o menos. Te he comprado comida. No le miró. Amelia ansiaba inquietamente estar en casa, y mejor sin él, porque su actitud hacía que ella empeorara.
Comprenderás que no quiera irme. Soy una inválida. Si quieres estar separado un tiempo, vete a un hotel. Jorge le entregó sus papeles y un bolígrafo. Ya lo hemos decidido. No te enfades. ¿Sabes? No había pensado en tener un asistente para ti. ¿Has sido tan independiente últimamente? Lo siento. Enviaré a un hombre en un par de horas. Te lo prometo. Firma el papel. Estás fuera de la ciudad. No tendré que ir por cada firma. Amelia miró el papel. Era la segunda vez que le pasaba para que lo firmara. Si no puedes arreglártela sin mí, cariño, dijo sellando cada palabra. Creo que me quedaré en casa. Jorge soportó su larga mirada chisporroteante y guardó el documento. Si no lo quieres, no insisto. Lo intento por ti. Quiero que descanses, que pongas en orden tus ideas. La sacó de casa y la metió en el coche. Guardó el cochecito en el voluminoso maletero. Durante el trayecto permanecieron en silencio. Amelia contempló los desiertos paisajes nevados que pasaban a su lado y pensó en el hecho de que al parecer había llegado el momento de solicitar el divorcio. El hombre se había convertido en un extraño para ella, aunque seguía sintiendo algo por él. Comprendía que había tenido una aventura, pero seguía esperando algo. Amelia decidió que se quedaría aquí una semana y luego cogería un taxi para volver a casa y pedir el divorcio ella misma, en silencio. Jorge pensaba que no iba a enviar a nadie a ayudarla. Quería castigarla, hacerla sentir mal. Ella no confiaba en él y no le dio autoridad, solo le ató las manos. Lleva mucho tiempo trabajando allí por su cuenta, desahogándose por ella, pero no puede tomar nada para sí. No era justo, ni tampoco el acuerdo prenupcial que había firmado. También se dio cuenta de que se encaminaba hacia el divorcio, pero no estaba dispuesto a irse sin nada. Contemplando el sólido fondo gris y blanco fuera de la ventanilla del coche, empezaba a arrepentirse de no haber aceptado la oferta de Natalie. Llevaba mucho tiempo diciéndole que obligara a Amelia a firmar y luego organizara un suicidio o un accidente. Y eso sería todo. Lo heredaría todo de una vez. Una hora más tarde, Amelia estaba sentada en la enorme casa de madera. Calentaba la tetera eléctrica en la cocina y observaba la nieve caer en silencio, calentando sus dedos delgados y fríos contra la taza caliente. Cuando se iba, Jorge encendió el horno y dijo que al anochecer haría bastante calor. Le cubrió los hombros con la tela escocesa y la besó en la mejilla. Y ella no dijo nada, ni siquiera lo miró. Le tendió sus cosas para que estuviera cómoda. Ella pensó que era cariñoso. Probablemente lo era, pero después de todo, él la había traído allí, prácticamente contra su voluntad. ¿Podría haberse quedado allí? Sí, claro. Ella misma no entendía por qué había aceptado. Podría haberse arriesgado y negarse. Podría no haber ido. El laté de la taza se enfriaba cada vez más. Recordó al otro hombre, al que amaba. Quizás lo amaba más que a nadie. Eran sentimientos reales y profundos. Se llamaba Narciso y procedía de una familia muy pobre. A él lo había criado su madre y uno de sus abuelos, aquel por el lado materno. Narciso no conocía a su padre. Su madre era medio griega, medio judía. Era guapo, como una deidad, rizos negros, una bonita nariz fina, ojos expresivos con un ligero estrabismo y una sensual curvatura en los labios. Era alto, un poco delgado. Cualquier atuendo le sentaba bien, y todas las que lo veían se enamoraban de él. Narciso iba al mismo colegio que Amelia. Allí era un marginado silencioso. Nadie era amigo suyo. Las chicas suspiraban en secreto por él y le escribían notas. Y él se avergonzaba, sonreía y siempre lo dejaban solo. Amelia siempre pensó que no le prestaría atención y las chicas murmuraban que ya tenía novia o que era de orientación no tradicional. Un día Amelia entró en una zapatería y lo vio allí. Narciso era aprendiz de zapatero y reparador. Más tarde resultó que el artesano era su abuelo. Amelia le indicó que tenía un tacón roto. Narciso le quitó suavemente el zapato y empezó a mirarla. Le dijo que esperara media hora y se la reparó sin más. Su abuelo dijo que el aprendiz había superado al maestro, alabando su trabajo. Narciso se arrodilló frente a ella, le cogió el piececito y le puso el zapato. Lo hizo con tanta delicadeza que Amelia sintió un cosquilleo en el pecho. Ansiaba estar con él, y él también debía de tenerlo, porque Narciso le preguntó si tenía miedo de volver sola a casa tan tarde. Amelia mintió, diciendo que tenía miedo. «Abuelo, voy a despedir a Amelia, ¿vale? Su casa está muy lejos de aquí y ya ha oscurecido.
El abuelo sonrió con picardía y asintió. Acompáñalo, por supuesto. Vete, yo mismo cerraré la zapatería. Por el camino, Narciso permaneció en silencio. Amelia caminaba a su lado, incapaz de creer que el chico más guapo la estuviera acompañando ahora. Él no dijo nada, solo la cogió de la mano. ¿Tienes frío?, le preguntó, sintiendo que su mano estaba inquietamente fría. Amelia le miró a los ojos y las mariposas revolotearon en su interior. Un poco, dijo ella. Cuando pararon cerca de su casa, le cogió las manos y se las calentó. No dijo nada. Narciso casi nunca decía nada y nunca levantaba la mano en clase. Era un estudiante mediocre. Era el graduado más callado y aislado de la escuela. Se sentaba en el último pupitre, solo. Amelia, en cambio, se sentaba en el primer pupitre porque era una alumna excelente y la más baja de su clase. Estuvieron así por mucho tiempo hasta que su padre gritó por la ventana a Amelia que entrara. Había un escándalo esperándola en casa. Su papá le dijo que no hablara con ningún tipo y cerró la puerta de un portazo. Pero, ¿a quién le importa cuando tienes 17 años y tu corazón ya ha tomado una decisión? Al día siguiente, Narciso estaba contestando cerca de la pizarra y era incapaz de resolver el problema. Había aprendido las reglas, pero no entendía cómo aplicarlas. ¿Quién quiere ayudar al señor con su ejemplo?, preguntó cansado el profesor. Amelia se levantó de un salto y se dirigió a la pizarra. Le estaba explicando el ejemplo y cuando lo miró, vio que no lo escuchaba, sino que se limitaba a mirarla con sus hermosos ojos entrecerrados, siempre sonrientes. Ella se quedó clavada en sus ojos, que fueron interrumpidos por el timbre. Después de la clase, Narciso se acercó a ella. «Si quieres, puedo ayudarte a llevar tu maletín». Amelia aceptó. «De acuerdo, gracias». En la mochila había un libro de texto, 2 cuadernos y un diario. Era el día lectivo más corto de la semana. Narciso cogió valientemente la mochila y se marcharon. Toda la escuela parecía observarlos. Sus amigas le preguntaron a Amelia cómo era salir con un hombre guapo que gustaba a todo el mundo. Y ella no tenía nada que decir. «No lo sé. Casi nunca hablamos. Es callado, pero se preocupa por mí». Y este cuidado era lo más agradable que había experimentado en su vida. Había crecido sin madre y su padre había sido más mal educado que cariñoso. Narciso le ajustó el gorro, le cogió las manos, la protegió del viento abrazándola. Las otras chicas ya se besaban en los portales, presumiendo entre ellas de pasar la noche con sus novios. Su relación era diferente, pura y sin pecado, y eso solo hacía que sus sentimientos fueran más fuertes. Un día en clases de educación física, Amelia empujó accidentalmente a un chico y éste se cayó golpeándose la cabeza. Cayó muy fuerte. Los otros chicos se rieron. Se levantó de un salto gritándole a Amelia. Narciso, en silencio, se colocó frente a ella, protegiendo a la chica consigo mismo, y miró amenazadoramente a los ojos de su compañero. Él estaba gritando algo, pero no se atrevió a lanzarse a la pelea. Narciso era mucho más alto que él y daba la impresión de ser un oponente más fuerte. Al final, todo terminó allí. Todos en el colegio sabían que Narciso y Amelia se habían convertido en pareja. Iban juntos a todas partes. Amelia le ayudaba con los estudios. Narciso la invitaba a su casa donde podían estudiar y ver películas. Ella mentía a su padre diciendo que visitaba la casa de su amiga, y así fue durante 6 meses, la época más feliz de su vida, incluso teniendo en cuenta su matrimonio. Entonces llegó mayo. En una reunión de padres y profesores, el padre de Amelia descubrió que salía con Narciso. En casa se montó un escándalo. Esa fue la primera vez que Amelia desobedeció a su padre y dijo que se iría de casa y huiría si él no daba marcha atrás. Emiliano se dio cuenta de que no podría obligar a su hija a dejar a la pareja inadecuada y decidió actuar de otro modo. Denunció a la zapatería, a la fiscalía y a la policía. Se inició una investigación y justo después de los exámenes, la familia del chico desapareció. Amelia no entendía lo que había pasado. Narciso la despidió por última vez, le dio un beso en la mejilla y se fue a casa. Simplemente desapareció. La chica sabía que era posible que su padre estuviera implicado. No quería que su única hija, una rica heredera, se convirtiera en la esposa de un zapatero. «¿Qué has hecho? ¿Por qué se fueron todos? Has roto 4 vidas enteras». El padre fue inflexible. «Yo no hice nada. El abuelo de tu Narciso no estaba limpio. Podría haberles echado encima al fiscal, pero no era yo quien traficaba con drogas ilegales». «¿Qué drogas?
¿Estás borracho o qué? Amelia se asustó. No me hables así. Yo no he hecho nada. Los oficiales les encontraron el material ilegal. ¿O vas a decir que la culpa de vender drogas era mía? Bueno, entonces, ¿por qué se fueron de la ciudad? Huyeron. Porque es culpa de ellos. Aparecieron aquí de la misma manera, habiendo escapado de otro lugar hace 10 años. No son de aquí. Lo he comprobado, hija. Esta familia ha estado viviendo mal y no es mi culpa que se hayan mudado. Amelia intentó localizarlos, pero no pudo, ni siquiera con la ayuda de un investigador. Entonces, no sabía que su padre le pagaba más que ella. Como resultado, el investigador no encontró nada. Amelia llevó unos años de duelo y estaba absorta en sus estudios y su trabajo. Estudiaba por correspondencia en un instituto y ayudaba a su padre en su trabajo. Entonces llegó Jorge y su padre falleció. Amelia de repente sintió que el latte que tenía en las manos estaba completamente frío. Antes había alguien que la calentaba los dedos, pero ahora estaba sola. E incluso el latte estaba frío y no había nadie alrededor. Quería llorar, pero al mismo tiempo sabía que las lágrimas no cambiarían nada. Mientras tanto, Jorge se apresuraba a la oficina para poder terminar sus asuntos y llevar a Natalie a la casa lo antes posible. Ya la había llamado y había hecho los preparativos. En el restaurante ya habían pedido una deliciosa cena para ellos. Jorge ya había pensado en una película que empezarían a ver, pero como de costumbre no la terminarían. Fuera de la ventana se veía un pasaje lúgubre, mientras el coche de Jorge estaba caldeado con un ligero jazz sonando, y tenía ganas de cantar y bailar porque por fin podía librarse de su mujer. Le deprimía con su sola presencia. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que no necesitaba el divorcio, pero habría sido una tontería marcharse sin sacar tajada. A veces se le pasaba por la cabeza coger las joyas de su mujer y venderlas, pero temía ser castigado por la policía. Después de todo, Amelia probablemente no lo dejaría pasar. A Jorge le gustó la sensación. Iba de una mujer a otra. La conciencia no le hacía caso. Más bien le dominaba la excitación. Además, todo estaba saliendo tan bien como podía en aquel día. Excepto que no contratar a un hombre para su esposa inválida sería un error. Si hubiera sido decisión de Natalie, se habría llevado a la mujer al bosque hacía tiempo y la habría dejado allí sin silla de ruedas y sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero Jorge no podía hacer eso, aunque su mujer le molestara. Ya había cogido el teléfono y estaba a punto de marcar el número del servicio que proporcionaba personal cuando de repente vio a un vagabundo junto a la carretera. Estaba sentado en el suelo, acariciando a un perro. Ropa sucia, una bufanda. No mereces morir allí sin ayuda, por supuesto, pero tampoco mereces profesionales. Un vagabundo para ti sería suficiente, dijo en voz alta y aminoró la marcha. ¿Quieres un trabajo a tiempo parcial?, preguntó Jorge. El vagabundo asintió. Entonces entra en el coche, en el asiento trasero. ¿No apestas, verdad?, preguntó con una mirada irónica. El vagabundo negó con la cabeza y se acomodó atrás. Sentía un calor increíble. Tenía hambre. Ahora te meto en un taxi y te doy dinero. Cuida de mi mujer. Está discapacitada. Te quedarás con ella un par de semanas, tal vez un mes. Tu trabajo es ayudarla a moverse, cocinar. ¿Sabes cocinar?, preguntó Jorge. Sí, claro, respondió el hombre de la barba tupida. Está bien, quédate allí y cuídala. Si quieres robarle, no la mates, la quiero viva. Jorge lo metió en un taxi y lo mandó fuera de la ciudad, mientras él subía en su coche amarillo y salía corriendo al encuentro de su amada Natalie. ¿Cómo la echaba de menos? Así que el problema se resolvió solo. Por el camino se preguntó cómo se sentiría Amelia al saber que le había enviado a un vagabundo. ¿Y si le pedía el divorcio? Bueno, se podría decir que la empresa no podía proporcionar a nadie en este momento. Jorge tenía miedo de perderlo todo y no quería enfadar demasiado a su mujer, pero tampoco quería pasar medio día buscando una niñera para ella. Solo pensaba en Natalie. Llamó a su mujer. Amelia, he encontrado a alguien que te cuide. Es de la calle. Toma trabajos a tiempo parcial. No es un profesional. Si no te gusta cómo trabaja, te encontraré a otro el lunes. Es solo por ahora. No hay otras opciones. ¿Te parece bien?, preguntó fingiendo preocupación. De acuerdo, dijo ella con indiferencia y colgó. Amelia frunció los labios. ¿Se ha llevado intencionadamente a alguien que no va a cuidar de ella? Amelia sacudió la cabeza. ¿Habría sido difícil llamar a la empresa? ¿Qué clase de hombre era? ¿Por qué le hacía esto? Lo esperó durante casi una hora. La cama no se calentaba. Amelia dejó caer la manta de la tela escocesa y al intentar alcanzarla se cayó con el cochecito. En ese momento sonó el timbre de la puerta. «Está abierto, entra», gritó Amelia, contenta de no tener que quedarse aquí todo el día. Vio abrirse la puerta y entrar a un hombre.
Sus grandes botas se detuvieron junto a ella, sus ojos se clavaron en los de ella y se quedó en silencio. Por un segundo temió que aquel hombre hubiera venido a matarla o algo así. Amelia escuchaba desde arriba. No podía verle la cara. Unos brazos fuertes la levantaron y la volvieron a colocar en el cochecito. Solo entonces estuvo cara a cara con el vagabundo, que resultó ser Narciso. Tenía arrugas, un bigote y una barba que le hacían casi reconocible, pero aquellos ojos ella no los habría olvidado ni en 1000 años. La miraba con lágrimas en los ojos. Ella no podía decir nada, solo lo miraba, y así siguió durante años. Aquí está, y así, después de varios años, aquí estaba, justo aquí, a mi lado. Me habría dado un golpe muy fuerte en la cabeza, ella dijo en voz baja. Sonrió, y yo debo estar muerto. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo? Ella le tendió las manos y él tomó sus dedos entre los suyos. Tenía las manos frías. No había forma de que se calentara porque llevaba 4 días a la intemperie. Volví de Grecia esta semana. No pude encontrarte. ¿Sabes por qué me fui, verdad?, preguntó. Amelia negó con la cabeza, aún intentando averiguar si aquello era un sueño o una realidad. Tu padre hizo que mi abuelo y mi madre discutieran muy fuerte. Nos dio a elegir a todos. O nos íbamos a Grecia, donde vivíamos cuando yo era pequeño, o íbamos a la cárcel. Me prohibió que te lo contara. Dijo que entonces se cancelaría el trato y mi familia iría a la cárcel. No queríamos eso de ninguna manera. Por eso nos mudamos. No puedo contártelo todo. Hace un mes enterré a mi madre. El abuelo murió hace mucho tiempo. Así que vine aquí. Me robaron el dinero en la estación del tren. Y hay otras personas en la casa donde solías vivir. Te he estado buscando. Amelia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Cómo es posible?, preguntó. Él negó con la cabeza. No sabía qué hacer y me senté a un lado de la carretera. Llevaba muchos días sin comer. Estaba mareado. Un hombre se detuvo a mi lado y me pidió que cuidara de su mujer. ¿Estás casada? Amelia negó con la cabeza. Casi no. ¿Qué clase de marido contrataría a un vagabundo de la calle para cuidar de su amada esposa? Narciso encendió más el horno, se bañó en la ducha y salió vestido con la ropa de Jorge, que acumulaba polvo en el armario. Ya estaba sin barba ni bigotes, y ahora lo vio como lo recordaba. La miró y no entendió cómo había acabado en una silla de ruedas. Lo único que entendió fue que ella no le había olvidado, y él tampoco a ella. «Te deseo», dijo Amelia. Sentía un anhelo en su interior, un anhelo importante de cuidados puramente humanos, de amor y afecto, de su mirada silenciosa, de sus manos suaves. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía a nadie que la quisiera, que se preocupara por ella? «Estoy aquí», dijo él. Su corazón estaba lleno de contradicciones. Desde el principio supo que era una locura volver, pero nunca había podido olvidarla a lo largo de los años. Tras la muerte de su madre, ya nada en la vida le asustaba. Ella misma había querido que siguiera la llamada de su corazón, así que vendió todo lo que pudo y ahorró dinero para el viaje a América. No tenía nada propio en Grecia y luchaba por llegar a fin de mes. Narciso se fue, dejando allí solo las tumbas de sus seres queridos. No le quedaba nada allí, y aquí el destino lo trajo a ella, pero ella estaba casada. «Eso no basta», replicó ella vacilante. Temía estar imponiéndose, y si los sentimientos que había tenido antes ya no existían. Narciso la llevó en brazos hasta la cama, se sentó contra el cabecero, le puso una almohada bajo la espalda y tiró y la abrigó. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó los latidos de su corazón. Cuando salió de casa por la mañana, no podía imaginar que la noche sería así, la mejor. Guardaron silencio, sintiendo que su silencio era mutuo. Callaban por lo mismo, y ese silencio intensificaba sus sentimientos. Cuanto más palabras, menos sentimientos. Si lo soltaran todo, no quedaría nada dentro. Lo guardaron todo allí, disfrutando de la cercanía del otro. Había silencio en la casa de campo. El horno zumbaba suavemente mientras calentaba la enorme habitación. Una tormenta de nieve aullaba al otro lado de la ventana. Tanto él como ella habían escapado de la tormenta hoy. Parecía como si el mundo se hubiera detenido y hubiera cambiado de opinión. Era como si no hubiera pasado nada. Ni separación, ni accidente, ni muerte. Juntos se curaban las heridas. ¿Estás seguro de que mi padre organizó esto? No puedo creer que hiciera algo así. Sí, él no creía que yo fuera adecuado para ti. Me ofreció dinero para que te dejara. Y cuando me negué, presentó una denuncia ante todas las autoridades que pudo. Encontraron muchas irregularidades, pero lo más importante, resultó que mi familia traficaba con drogas. Incluso empezaron a venir drogadictos de verdad, preguntando si había algún producto. Yo callé mucho, no quería decírtelo. Y cuando tu padre vino a vernos con el juez local y el investigador por la noche, solo nos dieron 24 horas.
Acababa de regresar de tu casa, entonces no sabía que me iría durante años. Lo odiaba. Me lancé a una pelea, pero me tumbó de un puñetazo. Al ir a Grecia, donde tu padre nos compró los billetes, acabamos todos en el lugar del que habíamos huido. Viví allí mucho tiempo, pero no éramos felices. No nos quedaban amigos ni contactos, solo el conocimiento del idioma de mi madre nos ayudaba. Trabajando los tres, mamá empezó a conducir el autobús, el abuelo fregaba el suelo de la cafetería y yo descargaba los coches. Me dolía la espalda y no había dinero para el tratamiento. Entonces el abuelo murió en el trabajo. Mamá falleció un año después, fue víctima de un accidente. El autobús cayó del puente al río y ella fue la única que murió. Todavía estoy aturdido por el dolor. No podía quedarme allí. Intentaron muchas veces presentarme a otras chicas, pero yo me negué. Les dije enseguida que amaba a otra persona. Vine a decirte esto. No te he olvidado. Si quieres, me iré y no apareceré en tu vida. Me doy cuenta de que ha pasado mucho tiempo y tú y yo ni siquiera nos hemos besado entonces. Yo era un colegial maltratado y Dios sabe por qué te fijaste en mí. Todo el mundo a tu alrededor estaba enamorado de ti. Ella lo abrazó más fuerte. ¿Sabes? Siempre pensé que todas las chicas estaban enamoradas de ti. Quiero decir, eras tranquilo y poco convencional. Lo digo en serio. Todas mis amigas estaban celosas de mí. Estoy casada, Narciso, pero no soy feliz en mi matrimonio. Esta mañana mi marido me trajo aquí contra mi voluntad. Estoy bastante segura de que me está engañando. Hemos estado juntos mucho tiempo y por un tiempo pensé que te había superado, pero eso fue un autoengaño. Te llamaba en sueños y él me preguntaba quién era Narciso. Ella le miró a los ojos. Te quiero, Narciso. Siempre te he amado. He reprimido esos sentimientos durante tanto tiempo. Me mentí a mí misma durante tanto tiempo que podía olvidar. Qué feliz soy de tenerte conmigo ahora. Le pasó la mano por la cara. Sus ojos sonreían y estaba serio, como siempre. A la mañana siguiente, Jorge se despertó en brazos de Natalie. Ella dormía plácidamente con la pierna sobre él. Suspiró feliz, recordando cómo Amelia estaba siempre acurrucada contra el borde, como acercándose a él. Dormían en su casa, justo en el dormitorio matrimonial que Jorge había compartido con Amelia durante años. Quiso llamar a los criados, como de costumbre, para que prepararan el desayuno, pero recordó que había dejado marchar a todos. Se sentía feliz. Solo Natalie se despertó e hizo la pregunta que lo arruinó todo. «Estoy tan cansada de esconderme», dijo. «¿Cuándo ya será esta nuestra casa?» Jorge le había dicho muchas veces que no tenía permiso para hacer nada, pero Natalie lo vio en un coche bonito y se olvidó de ello. Le encantaba el dinero, el lujo. Ella misma vivía en una familia rica, pero ahora era una de las que necesitaba patrocinio constante. Jorge comprendió que tanta belleza requería fondos y le dio dinero. Sin embargo, sus opciones estaban limitadas por el marco que el señor Emiliano había establecido en su contrato matrimonial y su contrato de trabajo. Tenía un sueldo impresionante, pero eso era todo. Jorge se levantó y fue a preparar el desayuno de su amada en la cama, pensando que nunca viviría para que le sirvieran un desayuno así. Le frió los huevos y el bacon mientras miraba por la ventana. Estaba oscuro y sombrío, pero le reconfortaba pensar que Natalie estaba aquí con él. Jorge recordaba su infancia. Era un chico normal, con malas notas, pero rendía en todos los eventos. Todas las chicas le tiraban los tejos, pero a él le gustaba una. Era la hija de un ricachón local, a la que siempre llevaban al colegio en coche. Vestía a la perfección, era amigo de gente como ella. Jorge quería poseerla, presumir ante todos de haber conseguido la chica más cara. Un día compró una pulsera y se la regaló. Llevaba meses ahorrando para comprarla. Era de plata auténtica. «Yo no llevo plata, solo oro», dijo la chica, y no aceptó su regalo. Y en la graduación, ella se besó con uno de los mejores estudiantes de la clase. Jorge no entendía qué veía en él. Era de familia pobre, torpe, taciturno. Sí, era un buen estudiante, pero este hecho no contribuía a su popularidad. Todo el mundo se burlaba de él, pero la chica más guapa lo eligió a él. Jorge creció y encontró a otra, hermosa, rica e inteligente, pero tuvo un accidente y ya no era la adecuada para él. Ya no podía presumir de ella. Además, a Amelia no le gustaba la ostentación ni el glamour. Era sencilla y amable, y estas no eran cualidades que atraían a Jorge. ¿Cocinando? Natalie apareció detrás de él. Solo llevaba puesta su camisa. Le quedaba bien cualquier conjunto. ¿Cocinando? Sí, estoy cocinando. Sonrió Jorge. Pensó que Natalie sería la única para él, la única para toda la vida. Con ella tendría hijos, con ella tendría un futuro brillante.
Solo le quedaba exprimir todo el dinero posible de Amelia y su empresa. Jorge pensó que tendría que invertirlo o montar su propio negocio. Después de todo, una chica guapa como Natalie tenía que tener algo con lo que mantener. Al mismo tiempo, Amelia se despertó en los brazos de Narciso. Él estaba allí tan cerca como si los años nunca hubieran pasado. Había venido aquí por ella, desde otro país. Amelia se sintió la más feliz de todas. Él está aquí, está cerca, y todo estaba bien. Narciso la ayudó a levantarse, la llevó al baño donde pudo asearse. Luego le preparó el desayuno. Comieron. Hablaron de tonterías, se contaron historias divertidas. Había un espacio de tiempo entre ellos y trataban de compensarlo. Pero, ¿cómo contar de una vez todas las cosas importantes que habían pasado a lo largo de los años? Hacia el mediodía, Narciso ayudó a Amelia a abrigarse y salieron a pasear. Narciso condujo el cochecito y le dijo lo feliz que se sentía de estar cerca de ella. De repente, Amelia pensó que no se avergonzaba de su discapacidad ni por un segundo. Quizás no se había dado cuenta. «Narciso, nunca podré andar, ¿lo entiendes?», le preguntó. «Y yo nunca podré volar, pero tendremos lo suficiente, ¿no? Siento lo que te pasó, pero me alegro de que sobrevivieras a ese accidente, porque sin ti yo no estaría vivo en este momento. No me importa que estés en una silla de ruedas, todo lo que me importa es que estás viva. Y un regalo aún mayor del cielo es que por alguna razón te acuerdas de mí y me quieres. Podrías estar con cualquiera. Eres inteligente, prometedora, hermosa. No creo ser digno de ti. Yo no soy digna de ti». Estaban paseando por la casa cuando de repente vieron a una pareja. El hombre canoso llevaba un cochecito con su mujer y se reían, hablando de algo. Amelia se quedó helada al verlos. Narciso condujo a Amelia hasta ellos. «Hola, nosotros somos sus vecinos. Somos de la casa número 1, dijo Amelia. La pareja los saludó y se pusieron a hablar. Resultó que la mujer solo llevaba un mes en silla de ruedas y ya podía dar algunos pasos. Tenía un diagnóstico similar, pero a la mujer le había recetado un tratamiento un viejo médico. Había trabajado en un hospital, luego se jubiló y empezó a tratar a la gente con hierbas. «El señor Francisco ya no recibe pacientes. Solo nos permitió a nosotros porque mi marido es su sobrino nieto. Él nos dijo qué hacer. Es todo un complejo de cosas. Me dijo que bebiera tintura de espino, que tomara vitaminas, que me inyecte algunas cosas y todavía las hago. También me dijo qué comer y cómo darme masajes. Mi marido me los da todos los días, exactamente como me los describió. Y ahora todo va bien. Siento las piernas y empiezo a andar». A Amelia le fascinó la historia. Encontró información sobre el médico y decidió que irían a verlo. «Lo convenceré», dijo con confianza. Al día siguiente, Amelia y Narciso se plantaron en la puerta de la casa del curandero. Vivía en un pueblo cercano. Llegaron allí en taxi. «El señor Francisco ya no recibe pacientes. Tenéis que entenderlo. Ya tiene 98 años. Apenas puede mantenerse en pie», les dijo su nieta, una mujer canosa y arrugada. Detrás de ella apareció un anciano pequeño y arrugado. «Déjalos pasar. Voy a echarles un vistazo. Como si hoy tuviera otras cosas más importantes que hacer», dijo, obligando a su nieta a dejar pasar a los invitados. Narciso llevó con cuidado a Amelia en brazos al interior de la casa. El médico tardó un buen rato en leer los informes médicos que se había llevado. «¿Por qué abandonaste el tratamiento?» «Si te ayudó», dijo de mala gana. Amelia bajó la cabeza. «Me causaba mucho dolor y mi marido me lo prohibió». Narciso bajó los ojos. «¿Es usted tonto?», le preguntó el médico. «Oh, no, ese no es mi marido. Mi marido y yo estamos divorciados. A veces pienso que no quería que me recuperara». El médico se quedó mirando a la chica. «Eso parece. Se te ha explicado que el dolor forma parte del proceso. La recuperación siempre pasa por el dolor. También le daré un tratamiento que le causará dolor. Si no puede soportarlo, tome analgésicos». La chica asintió con la cabeza. Narciso se sentó a su lado y le cogió la mano. El médico se acercó a ella y le mostró cómo darle un masaje. Le retorció las piernas de varias maneras. Amelia sentía dolor, pero intentaba ser paciente. Y Narciso observaba cada movimiento del médico. Le prescribió un tratamiento complejo, pero dijo que la acción principal sería el masaje. Cuando llegaron a casa, lo primero que hizo Narciso fue acostarla e intentar hacer todo lo que él recordaba. Para él era importante recordarlo todo, cada movimiento. Luego le preparó una ensalada según la receta del médico. Se sentaron juntos y hablaron como si se conocieran de toda la vida, como si no hubiera un abismo de años. Pasó una semana. Jorge no llamó a Amelia ni una sola vez.
Despidió a todos los criados y vivió en la casa con Natalie. Ella se impresionó. Quería una boda y una luna de miel en la playa del mar. Jorge la comprendió y él también quiso no esconderse, sino caminar orgulloso con ella. Para él era importante hacerla suya. Estaba terriblemente enamorado. Narciso y Amelia siguieron todas las instrucciones del médico. No hubo progresos, solo dolores renovados. Pero cuando Narciso estaba cerca, no parecían ser un problema para ella. Amelia tomaba vitaminas y Narciso le daba comida deliciosa. El médico le dijo que engordara un poco porque la chica parecía demacrada. Se reían mucho, hablaban, recordaban cosas. Narciso era muy callado en la escuela, pero hablaba mucho más ahora con ella. Le contó cómo había perdido a su madre a causa de la diabetes, cuánto tiempo había intentado curarse, pero la enfermedad se la había llevado. En Grecia, la medicina es muy diferente. Sin dinero, es mejor no enfermar allí, como de hecho en todas partes. Amelia contó cómo murió su padre. ¿Sabes? Pensé que nunca le perdonaría por lo que hizo, pero vine aquí, te vi y me di cuenta de que tengo mucho que agradecerle. Después de 2 semanas más, Amelia se dio cuenta de que era hora de volver a casa. Narciso no paraba de repetir que necesitaba un trabajo. No iba a aprovecharse de la situación de Amelia. Para él era importante encontrar un trabajo y ser útil, no solo un masajista. Ella, en cambio, quería volver pronto a casa y pedir el divorcio. Estaba recogiendo sus cosas cuando abrió la puerta y entró Jorge. «Hola, cariño. Vengo a buscar tu firma. Hace 3 semanas que no llamas y tengo que trabajar». «Al fin y al cabo, es tu empresa», dijo tendiéndole los papeles. Amelia se cruzó de brazos. «¿Ni siquiera vas a preguntarme cómo me va aquí? Tú tampoco preguntas por mí, ¿sabes? Creo que tú y yo tenemos que arreglar las cosas. Pero primero necesito tu firma. He sido paciente todos estos años, acudiendo a ti con cada papel. Pero esto no puede seguir así. Afrontémoslo. Soy yo quien dirige la empresa y necesito mi libertad. ¿Es eso o dimito?». Dijo eso y le puso el papel adelante. Narciso estaba a punto de acercarse para protegerla. Jorge miró al vagabundo que había contratado para que la ayudara. «Te ves mejor sin barba. Bien hecho por cuidar de mi mujer», dijo. Narciso no respondió. «No voy a firmar. Me vuelvo a casa. Y tú y yo hablaremos allí. Ahora vete, ya iré yo», dijo. Jorge no estaba muy contento de cómo iban las cosas. «No me iré hasta que firmes, aunque tenga que obligarte. No pareces comprender la posición humillante en la que me encuentro. Soy como tu esclavo. Trabajo para la empresa. Hago todo lo que hay que hacer, pero no puedo firmar ningún documento. Todo el mundo ya se está riendo de mí. No es tu empresa, y cobras más por tu trabajo que nadie en la ciudad. No tienes nada de qué quejarte, y no puedo firmar este documento. Vete, hablaremos en casa», dijo. Jorge se acercó a ella y se inclinó hacia ella, fulminándola con la mirada. Narciso se acercó a ella, echó la silla un poco hacia atrás y se puso entre los dos, en silencio, como siempre. «¿Y tú a dónde te metes?», dijo Jorge. Se dio la vuelta y se marchó, diciendo que no le daría ni un céntimo más por su trabajo. Narciso solo se encogió de hombros. Jorge estaba fuera de sí. Natalie lo había enviado aquí para arreglar las cosas, pero Amelia se había distanciado aún más de él y no iba a firmar nada. ¿Qué tenía que hacer? No se fue a trabajar, sino directamente a casa de Natalie. Jorge pensó que tenía que ejercer algún tipo de presión sobre Amelia, y Natalie le había sugerido durante mucho tiempo que pasara a una acción más concreta. Por supuesto, Jorge no iba a matarla, pero intimidarla, pensar en algo inteligente. ¿Por qué no? Necesitaba un buen plan para conseguir que Amelia firmara los malditos documentos. Subió los escalones y atravesó la puerta entreabierta. Natalie a menudo se olvidaba de cerrar la puerta o la dejaba abierta cuando le preparaba una sorpresa en el dormitorio. Era algo que echaba de menos con Amelia. A ella le gustaba hablar y él quería más placeres con los pies en la tierra. Jorge entró y oyó la voz de Natalie. Estaba hablando con alguien. Entró en la casa, miró en su dormitorio y la vio, desnuda, en brazos de otro hombre. Ella también lo vio. «Jorge, no es lo que piensas. Es muy sencillo de explicarlo». Natalie empezó a buscar su ropa. El hombre que estaba con ella también empezó a vestirse. Jorge se acordó de él. Era el vecino de Natalie. «¿Y desde cuándo soy un cornudo?», preguntó. Natalie dijo algo entre dientes, poniendo excusas, diciendo que él mismo iba a casa con su mujer todos los días.
durmiendo en la misma cama con ella. Jorge la dejó y salió dando un portazo. Entró en su coche, lo arrancó y se marchó tirando el caro teléfono. Esa noche se emborrachó. La mañana le llegó pronto, le zumbaba la cabeza, quería agua. Jorge se preparó un café, se duchó y se vistió. Se dio cuenta de que no perdonaría a Natalie. Su amor por ella parecía haberse evaporado junto con los vapores del alcohol. Estaba enfadado con ella, la odiaba, le dolía mucho. Además, ya ayer se le había metido en la cabeza la sospecha de que había algo entre el vagabundo y Amelia. Hasta ayer no le había importado, pero hoy le asaltó una duda. ¿Y si allí también me habían engañado? Jorge encendió el ordenador y decidió ver las cámaras que había en la casa de campo. En ellas vio a Narciso llevando a Amelia en brazos hasta la cama, estirándole las piernas, cortejándola. Estaba claro que había algo entre ellos, pero nada de eso se captó en el encuadre. Jorge no entendió si el asunto estaba claro. Si Amelia se había enamorado de este fulano, pronto él tendría que irse. Introdujo el código de acceso en el programa corporativo y decidió que tenía que retirar el dinero inmediatamente. Cualquier cosa, lo que fuera. Los primeros fondos entraron en su cuenta. El contador llamó y preguntó a qué se debía la transferencia. «Es necesario. Llegaré y se lo explicaré todo», dijo Jorge. La cantidad era simbólica, menos que su sueldo, pero la siguiente factura era impresionante, más de 1 millón de pesos. Para la empresa no era nada, pero suficiente para que él se fuera al mar y allí encontrara a alguien mejor que una tramposa hipócrita y una esposa discapacitada. Jorge tenía prisa. Mezclando las teclas, el programa se congeló. En ese momento oyó un portazo a sus espaldas. Solo podía ser Natalie o uno de los criados. Jorge se dio la vuelta y se quedó inmóvil. En la puerta estaba Amelia, de pie. A su lado estaba el mismo vagabundo. «¿Estás caminando?» Amelia miró el ordenador. «Estás robando dinero de la empresa. No digas tonterías. Quería celebrar una fiesta para la empresa. Necesito dinero para eso». Jorge intentó excusarse. Amelia fue al ordenador y vio el importe de la transferencia, que fue rechazada por el sistema de seguridad. «¿Quieres reunir a todos en las Maldivas? ¿Para qué necesitabas 1 millón? Quería usar el resto del dinero para comprarnos a ti y a mí un viaje al mar, para estar allí. Nuestra relación se estaba desmoronando. Puedes verlo por ti misma». «Jorge, hace tiempo que sé que tienes otra. No sabes mentir. No te denunciaré por robar. Empaca tus cosas y vete. Cualquier cosa que encuentre que sea tuya, la quemaré o la tiraré. Tienes 1 hora». Amelia se dio la vuelta y se marchó. Narciso la siguió. «Se trata de él, ¿no? ¿Me cambiarás por un vagabundo?» Jorge sonrió. Amelia se dio la vuelta. «Sí, lo haré». Salió y Jorge dio una palmada en la mesa. Todo había terminado. Recogió sus cosas y subió a su coche y condujo hasta un hotel. Con su último dinero, compró un billete de avión y decidió dejarlo así. Pero la suerte le sonrió en el avión. Estaba con una rica mujer de negocios divorciada que se dirigía a un país cálido para pasar las vacaciones. La mujer era 15 años mayor que él, pero a Jorge no le importó mucho. Puso en marcha todo su encanto y por la noche estaban paseando por la playa, cogidos de la mano. Empezó a soltar su ansiedad. Comprendió que era imposible vivir de otra manera. Sin Amelia, sin Natalie. Podía aprovechar el momento y disfrutarlo. Sí, había soñado con venir aquí con la joven y bella Natalie. Pero ¿qué había de malo de estar aquí con una bella y bien peinada cuarentona? Ella lo adoraba y Jorge se sintió aliviado. Cuando recibió los papeles del divorcio, los firmó y los envió por correo. Amelia y Narciso empezaron a vivir juntos. Él consiguió que se recuperara, pero ella tardó 6 meses en andar bien por su propia cuenta. Los dolores empezaron a remitir y se recuperó. Amelia recibió tratamiento en la clínica donde la atendieron por primera vez. Ya no necesitaba la silla de ruedas ni las muletas. Incluso el bastón fue al desván. Narciso siempre estuvo a su lado. Se negó a trabajar en la empresa de su mujer y aceptó un empleo como aprendiz en una zapatería, la misma que una vez tenía su abuelo. Después de que ellos se marcharan, otro hombre había abierto allí una tienda similar y ganaba buen dinero vendiendo zapatos de calidad y remendando los viejos. Amelia podía ver que había un abismo entre ellos.
Él iba andando al trabajo y se arreglaba los zapatos, mientras que ella iba al trabajo en un bonito coche. Él no le quitaba ni un céntimo y se las arreglaba para comprarle cosas con su propio dinero. Después de un año juntos, Narciso ahorró para un anillo y le pidió que se casara con él. Y Amelia, arriesgándose a un escándalo, compró su zapatería y se la regaló. Él aceptó el regalo y se convirtió en el dueño del local. Decidieron celebrar una boda modesta. No tenían mucha gente cercana y no querían invitar a amigos o colegas. Iba a ser solo su día, así lo decidieron. El tiempo era bueno, cálido, tranquilo, sin viento. Era sábado, la gente no tenía prisa y no había atascos. Amelia se compró un sencillo vestido blanco. Narciso llevaba un bonito traje. Firmaron, los dos solos, y condujeron de vuelta a casa. Sin embargo, al cruzar el umbral de la casa, Amelia se sintió mareada. Todo estaba borroso ante sus ojos. Narciso decía algo a su lado, pero ella ya no oía nada. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza. «Amelia, despierta. ¿Qué te pasa?». La cogió en brazos y la llevó a la cama. Narciso se asustó pensando que podrían ser sus piernas, o Dios sabe qué podría ser. Alguna enfermedad más grave. La gente no se desmaya así como así. Llamó a los médicos, la examinaron y la llevaron al hospital. Narciso estaba nervioso y se paseaba de un lado a otro. Recordaba lo duro que había sido estar en el hospital con su madre. Como los médicos salían de la habitación y negaban con la cabeza, diciendo que estaba en un coma del que probablemente no saldría. Narciso lo estaba pasando mal con la muerte de su madre. Estaba tan triste y enfermo en ese momento y no había nadie cerca para ayudarlo. Estaba tan preocupado que le sudaban las manos y un desagradable escalofrío se acumulaba en su interior. Amelia había sido examinada durante más de una hora. Cuando la doctora salió de la habitación, sonreía. «No es nada, no te preocupes tanto, solo está embarazada». Las mujeres embarazadas pueden ser así. Está muy delgada, probablemente no ha comido esta mañana. Por eso le bajó el azúcar. Se pondrá bien. Puedes tener a tu novia de vuelta ahora. Narciso estaba en traje y Amelia salió con su vestido de novia. «¿Vas a ser papá?», dijo abrazándolo. Le cogió en brazos y sonrió feliz. Caminaron por el pasillo del hospital, provocando las miradas de admiración, sorpresa y envidia de sus ocupantes. Cuando dejaron atrás el hospital, Narciso y Amelia caminaron despacio por la calle en dirección a casa. No querían llamar a un taxi, sino caminar. Entraron en una cafetería. Narciso pidió un latte y un pastel de carne para su amada, para darle fuerzas. Hablaron de cómo llamar al bebé. Amelia pensaba que sería una niña y Narciso quería un hijo. Pero no les importaba, siempre que el bebé estuviera sano. Seguían sin poder disfrutar el uno del otro. Cada vez que se iban a trabajar, Amelia se aburría y Narciso contaba las horas que faltaban para llegar a casa. Amelia y Narciso tuvieron un hijo y lo llamaron Miguel. Un año después del feliz acontecimiento, Amelia dio a luz a una niña. Cassandra se convirtió en la favorita del papá, que nunca soltaba a la niña de sus brazos. Jorge escribía de vez en cuando a Amelia preguntándole cómo le iba. Decidió que la amistad siempre sería útil y consiguió establecer relaciones. En realidad no fue difícil porque no se contactaban en persona. Jorge se quedó con la mujer a la que había conocido en el avión. Ella se enamoró del joven prometedor y lo convirtió en su socio. Ella tenía 3 hijos de 13, 17 y 20 años. Jorge soñaba con tener un hijo propio y lo consiguió. Un mes después de casarse, Jorge consiguió una joven amante que pronto dio a luz a su hija. Jorge vivía una doble vida y de ese modo era feliz. Si te ha gustado la historia, por favor dale un like y suscríbete al canal.